Todo el mundo recuerda dónde estaba en 2008. No por las fechas ni por los titulares de los periódicos, sino por el silencio. El silencio de las obras de construcción detenidas. El silencio de los teléfonos que dejaron de sonar en las agencias inmobiliarias. Y sobre todo, el silencio en las cenas familiares cuando alguien preguntaba, ¿cuánto vale tu casa ahora? Durante casi 2 décadas, nos dijeron que aquello fue una anomalía, que habíamos aprendido la lección, que los mecanismos de control, las tasas de interés y la solidez bancaria impedirían que volviéramos a ese abismo. Pero esta semana, ese relato se ha roto. Redfin, una de las mayores plataformas de análisis inmobiliario del mundo, acaba de publicar un reporte que no es solo una estadística más, es la confirmación de lo que muchos temían y pocos se atrevían a decir en voz alta. La demanda de compradores, el motor real que sostiene los precios de cada propiedad en Estados Unidos, ha regresado oficialmente a los niveles de 2008. Pero hay una diferencia crucial. En 2008, el colapso fue ruidoso, caótico y visible. En 2025, y lo que llevamos de 2026, el colapso es invisible. Es una erosión lenta, silenciosa y por eso mismo mucho más peligrosa. Hoy no vamos a hablar de teorías conspirativas ni de predicciones sin base. Vamos a diseccionar los números reales que acaban de salir del horno. Vamos a explicar por qué el efecto de bloqueo que protegía el mercado ha muerto y por qué estamos ante el inicio de la gran corrección de 2026. Si estás pensando en comprar, vender o simplemente quieres entender por qué la economía se siente tan frágil, necesitas escuchar esto hasta el final. Porque lo que está pasando en el mercado inmobiliario hoy determinará tu patrimonio en la próxima década. Soy el tutor de casas, y esto es el análisis que los medios tradicionales no te están contando. Empecemos con la verdad incómoda, los números. Durante todo el 2024 y el 2025, escuchamos una y otra vez la misma frase. Los precios no bajan. Y era cierto. Nominalmente, los precios se mantenían. Pero en economía, el precio es lo último que cae. Lo primero que colapsa es el volumen. Según los datos más recientes de la Asociación Nacional de Realtors y confirmados por Redfin en su reporte de enero de 2026, las ventas de viviendas existentes se han estancado en un nivel que no veíamos no solo desde 2008, sino desde 1995. Estamos hablando de un volumen de ventas atrapado en los 4 millones de unidades anuales. Para poner esto en perspectiva, en un mercado saludable, Estados Unidos debería mover entre 5 y 6 millones de casas al año. Hoy nos faltan casi 2 millones de transacciones. ¿Qué significa esto? Significa que el mercado está congelado. Es un motor que ha dejado de girar, aunque el velocímetro siga marcando una velocidad alta. Redfin ha lanzado una bomba en su último informe de demanda. Su índice, el Home Buyer Demand Index, ha caído otro 5% al iniciar este año. Pero lo alarmante no es la caída mensual, es la tendencia. Las solicitudes de hipotecas, las visitas a propiedades y las ofertas firmadas están en mínimos históricos. La narrativa oficial era que en cuanto las tasas hipotecarias bajaran del 7%, los compradores saldrían en estampida a comprar. Bueno, las tasas han bajado. A finales de 2025 vimos cómo rozaban el 6% bajo. ¿Y qué pasó? Nada. El silencio continuó. Y ese nada es la noticia más aterradora para el sector inmobiliario, porque demuestra que el problema ya no es solo la tasa de interés, el problema es el precio, y el problema es la psicología del comprador. Hablemos de psicología por un momento. Durante 3 años, el mercado se sostuvo sobre una emoción muy poderosa, el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a perderse la oportunidad. La gente compraba casas en 2022 y 2023 porque creían que si no lo hacían, nunca más podrían hacerlo. Los precios solo suben, decían. Pero al entrar en 2026, el FOMO ha sido reemplazado por una nueva emoción, mucho más destructiva para los vendedores. El FOP, Fear of Overpaying, el miedo a pagar de más. Imagina que eres un comprador hoy. Ves una casa listada por $450,000.
sabes que esa misma casa se vendió por 280,000 hace 4 años. Sabes que las tasas de interés, aunque han bajado un poco, siguen haciendo que tu pago mensual sea el doble que el de tu vecino. Y ahora lees en las noticias que el inventario está subiendo, que las casas tardan 50, 60 días en venderse. ¿Qué haces? No corres, esperas. Y esa espera colectiva, multiplicada por millones de familias, es lo que Redfin ha detectado. Es una huelga de compradores no declarada. Ahora, necesito que presten mucha atención a esto, porque es el pilar central sobre el que se sostenía la esperanza de los alcistas inmobiliarios. Seguro han escuchado hablar del efecto de bloqueo, o lock-in effect. La teoría era simple. Nadie va a vender su casa si tiene una hipoteca al 3% para comprar otra con una hipoteca al 6 o 7%. Por lo tanto, no habrá inventario. Y si no hay inventario, los precios no pueden bajar porque la oferta es escasa. Era un argumento sólido, en 2023, pero estamos en 2026, y los datos nos dicen que ese muro de contención se está agrietando. Miren este gráfico imaginario en su mente. Hace 2 años, casi nadie tenía una hipoteca con tasas superiores al 6%. Hoy, según los últimos datos cruzados de agencias federales y Redfin, más del 21% de todas las hipotecas activas en Estados Unidos tienen una tasa superior al 6%. ¿Se dan cuenta de lo que esto implica? Significa que una de cada 5 casas con hipoteca ya está pagando los precios nuevos. Esos propietarios no están bloqueados por una tasa baja. Si necesitan vender por divorcio, por trabajo o por deudas, no tienen el incentivo de oro para quedarse. El lock-in effect se está diluyendo día tras día. La vida sucede. La gente se casa, se divorcia, tiene hijos, fallece, y con cada evento de vida, una casa entra al mercado. Y aquí viene el dato crítico de Redfin que muchos pasaron por alto. El inventario total ha subido un 5.1% año tras año. Puede parecer poco, pero en un mercado donde la demanda ha caído a niveles de 2008, cualquier incremento en la oferta es gasolina para el fuego. El balance de poder ha cambiado. Ahora ya no hay 30 compradores por cada casa. En muchos mercados, como Austin, Nashville o partes de Florida, hay 30 casas por cada comprador. Quiero llevarlos ahora a un recorrido virtual. Si sales a caminar por ciertos barrios de ciudades en crecimiento, piensa en Phoenix, en Boise, en Jacksonville, empezarás a notar algo extraño. Ves un cartel de "Se vende" en el jardín. La casa se ve impecable. Quizás es una renovación reciente o una obra nueva. Pasan 2 semanas. El cartel sigue ahí. Pasan 4 semanas. Aparece una pequeña etiqueta roja, precio reducido. Pasan 8 semanas y de repente, al lado del cartel de "Se vende", aparece otro cartel más pequeño, casi tímido, "Se alquila". Bienvenidos al fenómeno de la lista híbrida. Esto es lo que los vendedores están haciendo en su desesperación. Se niegan a aceptar que su casa vale menos de lo que pensaban, así que intentan venderla al precio de 2024. Cuando el mercado los rechaza, intentan alquilarla para cubrir esa hipoteca costosa. Pero aquí está la trampa. El mercado de alquiler también se está enfriando. Hay una sobreoferta masiva de apartamentos multifamiliares que se construyeron durante el boom y que se están entregando ahora, en 2026. Los propietarios individuales que intentan alquilar sus casas están compitiendo contra complejos de apartamentos gigantes que ofrecen un mes gratis, gimnasio y piscina. Esto crea lo que yo llamo inventario en la sombra. Esas casas que se ponen en alquiler porque no se pudieron vender. Tarde o temprano volverán al mercado de venta y volverán con dueños más desesperados, más cansados y con menos liquidez. Es una bomba de tiempo de oferta diferida y el reloj está corriendo. Profundicemos en la geografía del colapso, porque no todos los mercados son iguales. El reporte de Redfin de enero muestra una bifurcación clara en Estados Unidos. El medio oeste y el noreste,
Lugares como Chicago, Boston o Filadelfia se mantienen estables. No están subiendo mucho, pero no están sangrando. Sus precios nunca se dispararon tanto, así que la caída es menos pronunciada. Pero miren el cinturón del sol. Miren el oeste. San José, California. Ventas pendientes cayendo casi un 40%. Austin, Texas. Precios bajando doble dígito desde sus picos. Florida, el inventario de condominios se está disparando debido a la crisis de los seguros y las tarifas de HOA, Asociación de Propietarios. Hay una historia en particular que ilustra esto perfectamente: el mercado de condominios. En muchas ciudades, los condominios son el canario en la mina. Son los primeros en caer, porque son más especulativos. Los reportes indican que en Florida, las tarifas de asociación se han duplicado o triplicado. Tienes propietarios pagando $1,500 al mes solo en mantenimiento e impuestos, antes de pagar un solo dólar de su hipoteca. El resultado: un éxodo. Propiedades que se listaron por $500,000 ahora se ven por $350,000 y aún así no reciben ofertas. Cuando Redfin dice que la demanda está a niveles de 2008, no se refiere a que la gente no quiera casas, se refiere a que la gente no puede justificar el gasto. La asequibilidad está en su peor momento histórico, incluso peor que en la burbuja anterior. En 2008 podías comprar una casa con un ingreso medio si el banco te prestaba, que a menudo lo hacía irresponsablemente. En 2026, incluso con crédito perfecto, el ingreso medio no alcanza para la hipoteca media. La brecha matemática es insostenible, y los mercados siempre corrigen hacia la media. No hay excepciones. Ahora, una pregunta que me hacen constantemente en los comentarios: ¿va a ser esto una repetición exacta de 2008? La respuesta corta es no. La respuesta larga es: podría ser diferente, pero igualmente doloroso. En 2008 el problema era la calidad del crédito, préstamos basura, gente que no podía pagar ni la primera cuota. Eso provocó una ola masiva de ejecuciones hipotecarias casi inmediatas. Hoy, la calidad del crédito es buena. La gente que tiene casas tiene trabajo y tiene ahorros. Por eso no hemos visto un colapso de precios del 20% de la noche a la mañana. Lo que estamos viendo es un estrangulamiento. Es como una boa constrictora. No te golpea, te aprieta. La inflación de los últimos 4 años ha devorado los ahorros de la clase media. El costo de los seguros de vivienda se ha disparado un 20 o 30% en un año. Los impuestos a la propiedad han subido ajustándose a los nuevos valores. El propietario promedio está siendo asfixiado lentamente. Y aquí es donde entra el riesgo de 2026. El desempleo. Hasta ahora el mercado laboral ha resistido, pero si la economía se desacelera y los indicadores de manufactura y servicios sugieren que lo están haciendo, ¿qué pasa cuando ese dueño de casa con una hipoteca de $4,000 al mes pierde su empleo? En 2020 tenía un colchón de ahorros. En 2026, ese colchón se ha gastado en el supermercado y en la gasolina. Si el desempleo sube, aunque sea un poco, al 5 o 6%, esa fortaleza de los propietarios actuales se desmoronará rápidamente. Y ahí es donde el inventario pasará de ser alto a ser inundación. Entonces, ¿en qué punto estamos de este ciclo? Si esto fuera un partido de béisbol de 9 entradas, diría que estamos terminando la cuarta entrada. La primera etapa fue la subida de tasas. La segunda etapa fue el congelamiento de las ventas, donde hemos estado atrapados 2 años. La tercera etapa, que comienza ahora, es la capitulación de los vendedores. Los vendedores que han estado aguantando, esperando que los precios de 2022 regresen, están empezando a darse cuenta de que eso no va a pasar. Redfin reporta que el porcentaje de listados con bajadas de precio está en máximos históricos para esta época del año. Eso es capitulación. Es el sonido de la realidad golpeando la puerta. Si eres un comprador, la paciencia es tu activo más valioso ahora mismo. El tiempo juega a tu favor. Cada mes que el inventario se acumula en el mercado, tu poder de negociación aumenta. No te dejes llevar por la narrativa de compra ahora antes de que bajen las tasas y suban los precios. Recuerda, si las tasas bajan drásticamente en el futuro, será porque la economía está en problemas. Y en una economía en problemas, los precios de las casas no se disparan, se ajustan. Si eres vendedor, tienes una decisión difícil.
Si tienes que vender, tienes que adelantarte al mercado. No persigas el mercado hacia abajo. El error número 1 que veo hoy es gente listando su casa al precio que tenía el vecino hace 6 meses. Para cuando deciden bajar el precio, el mercado ya ha bajado más, y siempre están un paso atrás persiguiendo una venta que se les escapa. Si quieres liquidez en 2026, el precio debe ser agresivo desde el día 1. Para cerrar, quiero que se queden con esta imagen. El mercado inmobiliario es un superpetrolero. No gira en una moneda de 10 centavos. Tarda kilómetros en cambiar de rumbo. Lo que Redfin nos ha confirmado esta semana con sus datos de demanda es que los motores del barco se han apagado. El barco sigue avanzando por inercia, pero está perdiendo velocidad cada día. El regreso a los niveles de demanda de 2008 no es solo un dato curioso, es una advertencia estructural. Nos dice que la nueva normalidad de precios altos y tasas medias no es sostenible para el 90% de la población. Y cuando el mercado se aleja tanto de la realidad fundamental de los ingresos de la gente, solo hay una forma de que se reencuentren. Los precios deben bajar. No será el fin del mundo, no será el apocalipsis, pero será un retorno a la cordura. Y el retorno a la cordura, después de una fiesta de borrachera crediticia, siempre se siente como una resaca dolorosa. Manténganse líquidos, manténganse informados y, sobre todo, no tomen decisiones financieras basadas en el miedo de ayer, sino en los datos de hoy. Soy el tutor de casas. Si valoras la verdad por encima del ruido, asegúrate de estar suscrito y activa esa campana. Lo que viene en los próximos meses va a requerir que estemos más atentos que nunca. Nos vemos en el próximo análisis.